Eh, no sé si ya les dejé esta actividad. Fíjense bien. A ver, los números reales, ¿en cuántos conjuntos principales se dividen los números reales? ¿O qué conjuntos principales forman a los reales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Los enteros? No, no, no. No son los enteros. Son dos grupos principales que forman a los reales. ¿Cuáles son esos grupos? Esos. ¿Los números naturales? No, 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 no. Los racionales y los irracionales. Los racionales y los irracionales. A ver, ¿cuáles son los racionales? ¿Qué característica tienen? ¿O quiénes forman a los racionales? Los enteros y las fracciones. Ok, los enteros y las fracciones. ¿Y los irracionales? ¿Cuáles son? Las potencias. No, 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 de potencias no. No, 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 no. Cuidado. ¿Cuáles son los irracionales? Los que su parte decimal es infinita y no periódica. Los que tienen parte decimal y esta parte decimal es infinita, no periódica. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿el conjunto de los racionales es infinito? Sí. Sí. ¿El conjunto de los irracionales es infinito? Sí, también. También. Ok. Ahora, si los reales se obtienen de unir a los racionales y a los irracionales, significa que el conjunto de los reales también es ¿qué cosa? Infinito. También es infinito. Sin embargo, ¿qué podemos concluir? Que el conjunto de los números reales, a ver, o les pregunto, ¿el conjunto de los reales es más grande que el de los racionales? Sí, porque los racionales son parte de los números reales. Exactamente. Pero aquí viene lo interesante. Si ambos son conjuntos infinitos, significaría que hay infinitos más grandes que otros infinitos. Es lo que podemos concluir, ¿no? Sí. Eso pareciera ser un poco extraño, porque cuando nosotros hablamos de infinito, suponemos que es algo que no tiene fin. Entonces, si algo no tiene fin, pues prácticamente significa que la idea de tamaño, pues es, vamos, pareciera que el infinito es una cantidad conocida, pero infinitamente grande. Sin embargo, ese es precisamente el problema de todo esto. El infinito es algo muy, muy, muy grande cuyo valor no se puede determinar. Y lo estamos viendo precisamente en esto. A pesar de que esos conjuntos son infinitos, vemos que hay un conjunto que es más grande que otro. Es decir, hay conjuntos infinitos más grandes que otros conjuntos infinitos. No sé si se entienda eso. ¿Sí se entiende, profe? Entonces, como que pareciera raro, ¿no? ¿Sí o no? No sé si cuando llevaron la materia esta en la prepa, porque este tema pues se supone que lo vieron en la prepa, eh, habían analizado esto con sus profesores. No sé si sí lo habían hecho o no.
No, creo que no. Bien. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué será más grande, el de los racionales o el de los irracionales? ¿Sí les había yo hecho esta pregunta antes? Creo que no, profe. A ver, No, profe. ¿cuál sería más grande? ¿El de los racionales o el de los irracionales? ¿Los irracionales? ¿Los irracionales? Sí. ¿Por qué? ¿Ya lo sabías o se te ocurre que son ellos? Por su parte decimal, ¿no? Ok, Dos, bueno, ¿no? ¿mande? Porque se pueden considerar infinitos. Pero también se pueden considerar infinitos los racionales. De hecho, también es un conjunto infinito. O sea, si yo les estoy preguntando qué conjunto es más grande, eso equivale a preguntarles qué conjunto tiene más números, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, su compañera dijo que los irracionales. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Ok. ¿Esto lo viste en la escuela? No, pero ayer estuve como medio investigando porque todavía como que se me quedaron las dudas de algunas cosas. Ajá. Y bueno, yo diría que son los irracionales. Ok. Sí, efectivamente, el conjunto de los irracionales es más grande que el de los racionales. Pareciera un poco extraño porque, pues les digo, cuando nosotros hablamos de conjuntos infinitos, pues siempre pensamos en algo que es sumamente enorme y tan enorme que prácticamente el concepto de tamaño no lo podemos entender, ¿sí? Sin embargo, no es así. El hecho de decir que hay conjuntos infinitos más grandes que otros significa que eh, hay algunos que tienen más elementos que otros, es decir, el concepto de tamaño sí aplica en el infinito, bajo esas circunstancias. Entonces, efectivamente, el de los irracionales es mayor que el de los racionales. Este tipo de análisis, pues es bastante abstracto, ¿sí? De hecho, fue algo que se investigó mucho en el siglo XIX. Hubo por ahí un matemático alemán que se llamaba Jorge Cantor. Y George Cantor, o Jorge Cantor, fue un matemático que trabajó mucho con la teoría de conjuntos. Y él precisamente llegó a esa conclusión de que el conjunto de los irracionales debería de ser más grande, sobre todo porque una de las ideas sencillas de entender esto es por el hecho de que en los irracionales siempre va a ser posible agregar un decimal más a la izquierda y ese número va a ser cualquier número entre 0 y 9, porque recuerden que cada número ocupa una cifra y la cifra puede ser ocupada por un número entre 0 y 9. Creo que eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Yo no sé si, por ejemplo, en la prepa, seguramente sí, en su materia de probabilidad estadística vieron los famosos problemas de conteo, cuando vieron permutaciones y combinaciones. Si yo quisiera sacar cuántos números de 3 cifras con repetición puedo escribir con a ver, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos números de 3 cifras puedo escribir con estos números habiendo repetición? Bueno, pues esta primera cifra aquí puedo colocar 6 formas diferentes porque son 6 números, ¿están de acuerdo? Sí.
esta segunda cifra también, y esta segunda cifra también. Entonces el total sería el producto. Sería 6 al cubo. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Entonces, en los números irracionales, cada cifra se puede hacer de 10 formas diferentes, porque hay 10 números distintos que son del 0 al 9 que puedo colocar yo allí. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Mientras que en los racionales o son finitos y por lo tanto ya no tendría infinitas cifras, o son infinitos periódicos. Pero si son periódicos, entonces ya las cifras siempre las voy a hacer de la misma forma. Si ustedes se fijan, en los irracionales, si son cifras infinitas, esto vendría siendo infinito a la 10. Infinito a la 10. Y obviamente infinito a la 10 es infinito, pero es un infinito mucho mayor que aquel donde tengo decimales finitos o donde ya los decimales finitos van a seguir una secuencia. Es lógico pensar que va a ser menor esa cantidad que infinito a la 10. Recuerden que infinito a la 10 sería la cantidad de decimales que puede tener un irracional, ¿sí o no? Un número nada más. Un número. Ahora, ¿cuántos son? Pues son infinitos. Entonces, fácilmente podemos, en base a ese razonamiento que, pues sí es un poquito informal porque obviamente los trabajos de Cantor fueron más profundos, podemos decir que los irracionales son mayores. No sé si se entienda esto. ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces ahora al tema de las desigualdades. Ya explicamos lo que era una ecuación, ¿verdad? Lo explicamos ayer. Explicamos lo que era una ecuación, también explicamos lo que era una identidad. ¿Sí? No, profe, creo que no. ¿Identidad no lo explicamos? Nada más lo de desigualdades y valor absoluto. No, Porque estoy pero a ver. No, a ver. Explicamos lo que era una ecuación. Eso sí lo explicamos, ¿no? Que podía ser ecuación de polinomial de primer grado, cuadrática, trigonométrica, logarítmica, todo eso sí lo vimos, ¿no? Sí. Y también explicamos que un caso especial de las, ¿cómo se llama? De las ecuaciones eran las identidades. ¿Eso sí lo explicamos o no? ¿Sí explicamos eso? Las identidades creo que no, profe. Bueno, Yo no lo recuerdo. a ver, entonces pongan atención. Dijimos que las ecuaciones era una igualdad entre dos expresiones algebraicas. ¿Sí? Esas expresiones algebraicas están separadas por un signo de igualdad. Obviamente van a ser dos partes. La que está a la derecha se llama segundo miembro, la que está a la izquierda se llama primer miembro. Eso sí lo vimos, ¿no? No oigo. Sí. Sí, profe. Bien. Por ejemplo, estas son ecuaciones polinomiales. Son ecuaciones polinomiales, esta de primer grado y esta de segundo grado. ¿Cómo? Y bueno, claro, también podemos tener trigonométricas. Yo les puse el ejemplo de una trigonométrica, por ejemplo esta. ¿Sí? O puede ser una ecuación exponencial, que de hecho este tipo de ecuaciones también las vamos a estudiar. Ok, estas son ecuaciones. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones? Bueno, pues hay que encontrar la raíz. Ese es el problema fundamental.
encontrar la raíz o la solución de la ecuación. ¿Y qué se entiende por solución o por raíz? Pues el valor que toma la variable de tal suerte que al sustituirlo en ella va a satisfacer la igualdad. Eso queda claro, ¿no? Sí. Sí. En términos generales, esto se logra mediante el famoso despeje. Tengo que despejar la variable. Algunos autores o anteriormente se le llamaba pasaje de términos. También. Bien. Entonces, por ejemplo, para resolver esta, pues está muy facilito. Hago el famoso despeje o pasaje de términos y me va a quedar así. Obviamente esta, como es cuadrática, pues tengo que aplicar, lo puedo hacer por despeje, por factorización o por fórmula general. La que es infalible es la fórmula general en una cuadrática. Esa nunca falla. ¿Y por qué digo que esa nunca falla? Porque a lo mejor o no va a ser posible despejar o va a ser sumamente complicado. O bien no se puede factorizar, ¿sí? Ese es cuando hay que aplicar la chicharronera. ¿Cómo hacemos las trigonométricas y las exponenciales? Bueno, pues hay que aplicar propiedades. Sí, aquí ya es un poquito más profundo el asunto y obviamente también lo vamos a estudiar. La característica que tienen las ecuaciones es que sus soluciones o conjunto solución son valores discretos, valores bien definidos. Por ejemplo, la solución de esta solamente es el -1. La de esta, bueno, habría que hacerlo, ¿sí? Habría que hacerlo. Seguramente aquí creo que hay que aplicar la fórmula general, porque así viéndolo, pues solamente me tomaría tiempo, pero pues ahorita la idea es que ya saben, si tiene solución una cuadrática, serían dos soluciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, dentro de las ecuaciones hay un conjunto muy especial que es el de las identidades. Ustedes ya han estudiado identidades, de hecho lo vieron en trigonometría. Hay varias identidades trigonométricas y la más famosa tal vez es esta, que es la famosa identidad pitagórica. ¿Sí o no? No oigo. No oigo. Sí. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, esta es otra identidad. Esta es otra identidad. Hay muchas. ¿Sí? Bien. Las identidades son ecuaciones, sin embargo tienen una característica muy especial y la característica es que su conjunto solución son todos los números reales. Cualquier número real satisface a una identidad. Mientras que en las ecuaciones como tal, solamente las satisfacen algunos valores. En estas son cualquier número real. Ahora, va a haber ecuaciones que no tengan solución en los reales. Recuerden que vamos a trabajar en los reales. ¿Se entiende? No oigo. Sí, profe. Esa es la diferencia. Bueno, en lo que son iguales las ecuaciones y lo que son, en lo que las ecuaciones y las identidades son iguales y son diferentes también. Eso hay que recordar. A ver, entonces, ¿qué es lo que distingue a una identidad? Rápido. Que su solución es con números reales. ¿Eso sí lo habían visto antes o no? Yo no. Yo tampoco. Bueno, pues ya lo saben y espero que no lo olviden. Ok. Pero vamos a pasar ahora con las desigualdades. Desigualdades.
las cuales anteriormente se le llamaba inecuaciones. ¿Sí? Inecuaciones. Y lo que va a diferenciar a una ecuación de una inecuación es el símbolo relacional. En las ecuaciones es igual, en las desigualdades va a ser mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. ¿Se entiende o no? Eso queda claro. Sí. Ahora, dijimos que el conjunto solución de una ecuación son ¿qué? Oigo. ¿Puedes repetirlo, profe? El conjunto solución o las soluciones de una ecuación son ¿qué? Oigo. ¿No? Lo acabo de decir. ¿No? Bien. 10 veces para mañana. Si una ecuación tiene solución, estos valores son discretos o están definidos. 10 veces para mañana, por favor. De tarea. ¿Ya lo notaron? ¿Me lo puedo volver a repetir, por favor? Si una ecuación tiene solución, estos valores son definidos o discretos. Aunque, bueno, esos valores están definidos, así pónganlo. Si una ecuación tiene solución, estos valores están definidos. ¿Sí? Yo les había dicho que eran discretos, pero también pudiera ser discreto, pero discreto generalmente se refiere a enteros. Pero también es un término que se puede utilizar. ¿Sí? ¿Sí o no dijimos? Son valores bien definidos. Nada más es este, es este, es este. Una ecuación de primer grado o lineal tiene una solución. Esa siempre va a tener solución. Pero ya una cuadrática, una cúbica cuarta, por ejemplo, le estoy hablando de las polinomiales, vamos a ver más adelante un teorema que dice que el número de soluciones de una ecuación polinomial es igual a su grado. ¿Sí? Por eso es que una de segundo grado eran 2, si es real. Si no tiene raíces reales, van a ser 2 siempre, pero van a ser complejas. Eso lo vieron en la prepa, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. Abusados, ¿vale? ¿Sí o no? Ya dijimos que iban a estar pila, ¿eh? Sí, profe. Ya dijimos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, en las desigualdades, ¿qué pasó? ¿Te escucho? ¿Sí? Ah, ok. Bien, en el caso de las desigualdades, la solución va a ser un intervalo. En el caso de las desigualdades, si tiene solución, va a ser un intervalo, un conjunto de valores continuos. Y obviamente ese conjunto de valores continuos gráficamente va a ser un intervalo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. si se fijan, aquí vamos a ver desigualdades. Vamos a empezar a ver desigualdades de las más sencillitas. Las más sencillitas son de este tipo, que son desigualdades lineales. Aquí también hablamos de miembros. Este es el primer miembro, segundo miembro. Sí, eso se sigue cumpliendo. Y obviamente para resolver ecuaciones,
desigualdades lineales, vamos a tener que hacer el famoso despeje. Básicamente el despeje consiste en dejar la variable en el primer miembro y todo lo demás en el segundo, ¿sí o no? Aplicando las propiedades de los inversos, ¿sí? Pero aquí va a haber una diferencia muy importante en relación a las ecuaciones. La diferencia va a ser que vamos a aplicar uno de los teoremas de los números reales. ¿Cuál es ese teorema? Ese teorema es este. Lo voy a poner aquí. Vamos a suponer que tengo dos números reales, A y B. Bueno, tres números reales. A, B y C. De tal manera que A es menor que B. ¿Sí? Ahora, si C es un número positivo, al multiplicar ambos miembros de la desigualdad por ese número, la desigualdad no cambia. ¿Sí? Pero si es negativo, al multiplicar ambos miembros de la desigualdad por ese número, la desigualdad sí cambia. Ese básicamente va a ser el cambio más importante que va a existir entre el pasaje de términos o despeje entre las ecuaciones y las inecuaciones o desigualdades. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver ahorita lineales. Esta también es una lineal. Esta es una lineal, pero vean que son tres miembros. ¿Sí? ¿Sí se fijan que esta es una lineal? ¿Por qué digo lineal? Porque el grado máximo de la variable, bueno, porque es polinomial, y el grado máximo es primer grado. Entonces es lineal. ¿Cómo se resuelven este tipo de desigualdades con tres miembros? Igual, despejando la variable, pero dejándola, en este caso, en el segundo miembro, o en el miembro de en medio. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer unos ejercicios de esos. Y luego vienen ya las desigualdades polinomiales. Bueno, miren, a ver, entendamos que polinomial viene de la palabra polinomio, ¿sí? Y por lo tanto las ecuaciones de primer grado también son polinomiales. Prácticamente los números se pueden considerar polinomios de grado cero. Eso también es una cosa muy importante. Un número, desde un punto de vista algebraico estricto, yo pudiera decir que es un polinomio de grado cero. Por ejemplo, 2, yo lo puedo ver como 2 por x a la 0. Y entonces sería un polinomio de grado cero. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque recuerden que x a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces sería igual a 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, prácticamente esa es la generalidad de los polinomios. Ahora, aquí estoy hablando cuando básicamente son de segundo grado en adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una desigualdad cuadrática. Yo había dicho que era polinomial. No sería correcto. Obviamente es polinomial, pero específicamente es cuadrática. ¿Ok? Y para resolver las cuadráticas, se puede hacer despeje. Se puede hacer despeje si es posible. Sin embargo, en términos generales, va a ser otro método. Es decir, ya de las de segundo grado en adelante, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, etcétera, va a ser un método distinto. Y ahorita se los voy a explicar. Y bueno, aquí tenemos otra cuadrática. Aquí tenemos una racional, ¿sí? Aquí estas ya son un poquito más complicadas. Básicamente vamos a explicar dos formas diferentes de hacerlos, de resolverlas. Va a haber una que es más fácil y va a haber otra que es un poco más laboriosa. Sí, pero yo tengo que explicarles los dos caminos. Obviamente estoy seguro que se van a estar encantados con la sencilla, digo, es fácilmente entendible. Y luego viene el concepto de valor absoluto. Este tema de valor absoluto, pues bueno, prácticamente se toca desde la primaria. Sin embargo,
a pesar de que lo vimos desde la primaria, seguramente lo entendimos de una forma, de una manera poco formal. Y se entiende, ¿verdad? Se entiende porque, pues en la primaria, bueno, yo tuve maestras, tuve más maestras en la primaria, de hecho no más tuve los profesores. Muy a todas las maestras, ¿no? Yo era latosísimo, pues, entonces. Y me acuerdo que sí fueron mis maestras a mí, cuando yo vi lo de valor absoluto por ahí por tercer año, creo. Y entonces, en este caso, pues sí, casi todas son maestras. Claro, algunos también hubo más, pero muy poquitos. Nos decían esto, a ver, por ejemplo, el valor absoluto de -3, pues es 3. ¿Sí? El valor absoluto de 3, pues es 3. Y prácticamente uno lo entendía como el valor absoluto lo hace positivo. ¿Sí o no? Lo que es el valor absoluto es hacer positivo un número. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa definición no está mal. No está mal. Sin embargo, es poco formal. La definición formal de valor absoluto es esa la que les estamos proyectando. Esta que está aquí. Y la vamos a explicar. Nos dice el valor absoluto de X, bueno, primero que nada, sea X un número real, ¿sí? Entonces el valor absoluto de X es X si X es mayor o igual que 0 y menos X si X es menor que 0. Entonces, si yo aplico esta definición de valor absoluto a este ejemplo, sería así. A ver, valor absoluto de -3 significa que X vale -3. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esto es un número real. Entonces, X, que es -3, es un número que cae en esta parte, porque sería negativo. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Y entonces, según la definición, sería menos X, pero X vale -3, entonces sería así. Y entonces, pues esto me va a dar 3. ¿Ok? O sea que el asunto es un poquito más formal. Si yo se lo aplico ahora a 3, bueno, pues diría, ok, el número es 3. Y ese número es mayor o igual que 0. Entonces, según la definición, pues va a ser igual a lo que es, que sería el 3. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiende, esta definición es un poco más formal y así es como vamos a explicar el valor absoluto de ahora en adelante. ¿Se entiende? Sí, profe. Así es Sí, como lo profe. vamos a hacer de ahora en adelante. Bien. Muy bien. Hay varias propiedades del valor absoluto muy importantes. Estas propiedades, pues yo les recomendaría que ya fueran haciendo un formulario donde vayan escribiendo los diferentes axiomas que hemos visto. Estos no son axiomas, estos son teoremas. Ya explicamos lo que era un teorema, ¿verdad? Tiene una hipótesis y tiene una tesis. Aquí, por ejemplo, la hipótesis para todos estos teoremas sería sea X un número real, sea X y Y un número real. Esa sería la hipótesis y obviamente estas serían las tesis del teorema, ¿vale? Por eso les digo que es importante que me dominen esos conceptos. Ahora, estos teoremas son importantes, de hecho los vamos a estar aplicando para resolver desigualdades con valor absoluto. Lo que nos dice es que el valor absoluto de un número siempre es positivo.
El valor absoluto de un número es 0, sí, solo sí, ese número es 0. El valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su negativo. El valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Y el cociente de un valor absoluto es igual al, el valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. ¿Vale? Ahora, una cosa muy importante es representar esos valores absolutos mediante intervalos, porque ya dijimos que las soluciones que van a satisfacer las desigualdades, si es que tienen solución en los reales, ¿sí? Ojo, decimos que una ecuación tiene, miren, a ver, voy a resumir de la siguiente manera. Toda ecuación tiene solución. A ver, perdón, estoy cometiendo un error. Voy a rectificar. Porque hay ecuaciones que no tienen solución. Eso es verdad. Por eso es que aquí lo dije mal. Lo voy a corregir, ¿ok? No oigo. Sí, profe. Nada más estoy dando clase a ti. ¿Cómo te llamas? Ok, profe, entendí. ¿Cómo te llamas? Valeria. Ok. Nada más está Valeria y Eduardo, ¿verdad? ¿Los demás ya se fueron? No, profe, aquí No, profe, seguimos. aquí estamos. No. Estamos. Ya dijimos que tienen que estar aquí, ¿eh? ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe, Entonces, fíjense, rectifico. No todas las ecuaciones tienen solución. Hay unas que no se pueden resolver. Ahora, si se puede resolver, puede ser que tenga solución compleja, bueno, solución real o solución compleja, pero estamos trabajando en los números reales nada más. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las situaciones y las vamos a comentar conforme vayamos viendo ejemplos. Ahora, en las inecuaciones es lo mismo, ya dijimos que si tiene solución va a ser un intervalo, porque va a ser un conjunto de valores el que las va a satisfacer. Va a ser un conjunto y gráficamente, pues eso es un intervalo. Por eso es muy importante que estos teoremas sí los anoten también en su formulario, ¿sí? Sí es importante. Bueno, no las voy a escribir porque ya las tienen ahí. Por ejemplo, la primera nos dice que esta es importantísima, ¿eh? El valor absoluto de un número X es menor que A, sí, solo si ese número es mayor o igual que menos A y mayor que menos A y menor que A. ¿Sí? Lo que pasa es que a ver, lo voy a poner. Es así. El valor absoluto de X es menor que A. Esto implica que menos A es menor que X, menor que A. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense cómo este tipo de intervalo, esto ya expresado en forma de intervalos, es muy claro. Lo que estoy haciendo es quitar el valor absoluto. ¿Sí? Porque hasta cierto punto ese valor absoluto no es que me estorbe, sino que de esta manera puedo ver qué conjuntos de valores lo van a satisfacer. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. la otra es así. Valor absoluto de X mayor que A. Esto implica que X va a ser menor que menos A o X mayor que A. mayor que A. ¿Sí? Fíjense, muy importante, o. Fíjense cómo ahí incluso hasta lo pone el libro. O. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque, a ver, si me están entendiendo, ¿esto es un qué? ¿Intervalo? Gráficamente es un intervalo. Muy bien. Esto también, gráficamente es un intervalo. Y un intervalo
es la representación gráfica de qué? ¿De qué? De un absoluto. No. De una desigualdad. No. ¿Una ecuación? No. No, es así ya no. Un conjunto de números. Un conjunto de números. Conjunto de números. Muy bien. Y como es un... ¿Cuántos conjuntos entonces tengo aquí? Uno. ¿Cuántos conjuntos tengo? Dos, ¿no? Ah, dos. Dos. Los números menores que menos A y los mayores que A. Son dos conjuntos. Pero esos dos conjuntos los uno. En palabras, la unión es O. Eso sí lo sabían, ¿verdad? Lo vieron en su curso de inducción. En palabras, la unión es O y la intersección en palabras es I. Ahora, la unión es cuando uno este y uno este. Mientras que la intersección son solamente los elementos que pertenecen a ambos. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, Sí. aquí nada más agregamos la variante, es decir, cuando es menor o igual, y obviamente, pues aquí nada más va a cambiar así. Y cuando es así, pues esto nada más va a cambiar así. ¿Ok? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Eso ya tiene que estar así, ya bien claro, ¿eh? Eso tiene que estar bien claro. Y esto se los digo porque nada más pone dos formas. Aquí yo estoy poniendo 4, pero las otras dos salen en base a estas que tenemos aquí. Y luego viene este teorema que se llama la desigualdad del triángulo. Este teorema de la desigualdad del triángulo casi no lo usamos. De hecho, queda como adorno. Seguramente, creo que sí vienen algunos ejercicios en el libro, pero lo voy a explicar. Es muy sencillo explicarlo. Y sobre todo, nos vamos a dar cuenta por qué se le conoce como desigualdad del triángulo. Entonces, fíjense bien. Lo que nos dice la desigualdad del triángulo es que el valor absoluto de la suma de dos números siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos de esos números. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Por qué se le llama desigualdad del triángulo? Se le llama así por lo siguiente. Si yo digo valor absoluto de A, valor absoluto de A, esto de valor absoluto de A, que uno de los teoremas que acabamos de ver también me dice que va a ser igual al valor absoluto de menos A. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Que a fin de cuentas esto va a ser A. Esto, gráficamente, lo entendemos como distancia. Si yo represento esto en el eje real, ¿sí? Sería así. Menos A es este mono y A es este mono. Pero el valor absoluto de A, de menos A, y el valor absoluto de A es la distancia del origen al número. La distancia del origen al número. ¿Sí? Es una forma de definir gráficamente el valor absoluto. Es la distancia de dicho número con respecto al origen. Y la distancia siempre es ¿qué? No oigo. Rápido. La distancia siempre es ¿qué?
Las distancias son siempre ¿qué? ¿Están allí? Sí, profe, Sí, pero... profe. Sí. Sí, profe, pero no sé la respuesta. Ajá. Las distancias siempre son positivas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Esta distancia es lo mismo que esta distancia. ¿Ok? Y va a ser A. Entonces, las distancias siempre son positivas. Lo que es negativo, pues es la longitud del segmento. Pero eso es otra cosa. Bien. ¿Quedó claro? No oigo. Sí, profe, sí quedó Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cómo podemos visualizar la desigualdad del triángulo? La vamos a visualizar de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo un triángulo cualquiera. Puede ser equilátero, isósceles, escaleno. A ver, aquí este triángulo es ¿qué? ¿Es qué? A ver, si le pongo así, es que... No oigo. Luego, Escaleno. 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 ¿Por qué es escaleno? Porque miden diferente y eso lo estoy representando con las rayitas. Estas rayitas me dicen que son diferentes. Este triángulo es ¿qué? ¿Isósceles? Isósceles porque estos dos son iguales y lo sé porque le puse la misma rayita. No oigo. Sí. Sí, profe. Y este, Equilátero. equilátero. Vamos a analizar los tres casos posibles para un triángulo en base a la longitud de sus lados. Todo triángulo en base a sus lados puede ser isósceles, equilátero, isósceles, escaleno y equilátero. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, vamos a suponer que en este caso, este lado mide valor absoluto de X y este mide valor absoluto de Y. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bien, Ah, ok, profe. bien. Ah, caray, ¿ya se acabó la clase? Híjole. Ya se nos acabó la clase. A ver, le dejamos aquí, ¿ok? Mañana lo demostramos porque si no me voy a llevar probablemente unos 5 minutos y pues ya, es comerles tiempo de su otra clase. Aquí le dejamos, mañana continuamos con esto. Sí, Ah, ok, profe. profe, está bien. Sí, profe, está Ya bien. está, profe, Sí, gracias. profe. Eh, Gracias. a ver, ¿alguna pregunta o duda? No. ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, sí, perdón. ¿No? ¿Todo bien? No, ninguna, profe, todo bien. Todo bien. Bueno,